La curva del remordimiento. A veces, el peso del pasado se hace tan real que nos obliga a enfrentar lo que creíamos enterrado. Muy buenas noches, amigos y compañeros. Mi nombre es Francisco Ramírez. Tengo 40 años y llevo más de 15 años recorriendo las carreteras de México al volante de mi camión, El Viajero. Ser camionero no es fácil, pero a lo largo de mi vida he aprendido que cada ruta es también un viaje interior. Hoy quiero compartir con ustedes una noche que cambió mi forma de ver la realidad. Una noche en la que la carretera de la Rumorosa me obligó a enfrentar un remordimiento largamente enterrado. Era una noche de otoño. El cielo estaba cubierto por nubes densas y la lluvia caía de forma intermitente, haciendo que el asfalto resplandeciera con luces artificiales. Había salido de Guadalajara con una carga de mercancía que debía entregar en la Ciudad de México. Como suele ocurrir en estos largos recorridos, la soledad y la monotonía del camino hacen compañía a los recuerdos. Durante los primeros kilómetros, mi mente vagaba entre las anécdotas del oficio y aquellas sombras del pasado que uno prefiere olvidar. No es que quisiera recordarlo, pero aquella noche, todo parecía conspirar para que lo hiciera. Recuerdo claramente el incidente de hace unos años. En un viaje similar, durante una tormenta, tuve la oportunidad de ayudar a un hombre mayor que se encontraba desorientado en el arcén. Yo, inmerso en mis propios problemas y en la urgencia de cumplir con mi itinerario, dudé y lo dejé solo en el frío. Desde entonces, ese fallo, ese desprecio involuntario, me persigue en silencios que se acentúan en las noches solitarias. Mientras avanzaba por la famosa Rumorosa, la carretera se volvía cada vez más sinuosa y exigente. Las curvas parecían esconder en su interior más que simples descensos abruptos. En cada recodo, mi mente se llenaba de imágenes de rostros y voces, de reproches que venían del pasado. Fue en la curva 14, esa que siempre me ha generado cierta inquietud, cuando lo vi de nuevo. No era que esperara verlo, pero ahí estaba, o mejor dicho, parecía serlo. A lo lejos, a la vera de la carretera, distinguí la silueta de un hombre de edad avanzada. Su figura estaba iluminada de forma tenue por la luz de mi camión, y por un instante, mi corazón latió con fuerza. La lluvia amortiguaba los detalles, pero pude notar el contorno de una persona encorvada, con el rostro parcialmente cubierto por una gorra gastada. La escena despertó en mí recuerdos dolorosos. ¿Sería aquel anciano el mismo a quien no pude ayudar aquel día? Mi primer instinto fue reducir la velocidad y acercarme lentamente. La duda me invadía. ¿Era real? ¿O simplemente mi mente, cargada de culpa, me estaba jugando una mala pasada? Mi respiración se volvió más profunda mientras trataba de razonar con la situación. Francisco, es solo el cansancio, me repetía a mí mismo. Sin embargo, la figura permanecía quieta, mirando en dirección contraria, como si esperara algo. Decidí detener el camión en un área de descanso a la vera del camino. Apagué el motor y, con cautela, bajé para observar de cerca. La lluvia seguía cayendo en cortinas grises y la niebla comenzaba a abrazar el paisaje. Al acercarme, noté que la figura se desvanecía con cada paso que yo daba. Parecía fluir entre la penumbra y la luz, como si formara parte de la atmósfera misma de la noche. No hubo palabras, solo el silencio y el eco de mi corazón acelerado. En ese instante, la culpa y el remordimiento cobraron un significado aún más profundo. Durante esos momentos, reviví la imagen de aquel hombre al que ignoré, la urgencia de su mirada perdida y el peso de mi indecisión. Me di cuenta de que aquella presencia, por más incierta que fuese, era la manifestación de mi propia conciencia. Había permitido que el miedo y la prisa me hicieran actuar de manera irreflexiva, y ahora, en esa curva solitaria, el pasado se había materializado ante mí para exigirme una respuesta. Sin embargo, algo en mí me impidió forzar una respuesta inmediata. Quizás era el temor a enfrentarme a lo que había dejado atrás, o la inseguridad de que aquel encuentro fuera real.
Con el alma en vilo, regresé al interior del camión y encendí el motor nuevamente. Esa decisión me pareció necesaria para continuar mi ruta y, al mismo tiempo, para escapar, aunque fuera momentáneamente, de la mirada acusadora de mis propios fantasmas. Durante el trayecto, la imagen del anciano no se apartó de mi mente. Cada curva, cada destello de la lluvia contra el parabrisas, me recordaba su figura. La carretera parecía hablar en un lenguaje sutil, en el que el sonido del motor se mezclaba con los latidos de mi corazón, y la culpa se hacía palpable en el aire frío de la noche. Mis pensamientos divagaban entre el «y sí» y el «debería haberlo hecho». Al llegar a un pequeño pueblo a mitad de la noche, decidí hacer una pausa en una gasolinera modesta. Allí, entre el murmullo de otros viajeros y el sonido de la lluvia, entré a conversar con el encargado, don Manuel, un hombre de mirada serena y palabras medidas. Con tono pausado y sin pretender juzgarme, me preguntó si algo andaba mal. Le conté, de manera entrecortada, la sensación de haber visto a alguien en la carretera, a quien mi mente identificaba con un error del pasado. «Muchacho», dijo don Manuel mientras limpiaba unas gafas con un trapo raído, «la carretera tiene sus maneras de recordarnos lo que creemos olvidar. No se trata de fantasmas ni de presencias sobrenaturales, sino de nuestra propia conciencia, que a veces se manifiesta en forma de recuerdos». Sus palabras me hicieron reflexionar. Comprendí que no se trataba de una aparición literal, sino de la fuerza del remordimiento que me había perseguido durante tanto tiempo. Esa noche, en la soledad de la Rumorosa, mi mente había tejido una imagen que, aunque parecía casi real, no era más que el reflejo de mis propios errores. Tomé una taza de café caliente, sentándome en un rincón de la gasolinera, y dejé que el silencio del lugar me ayudara a ordenar mis pensamientos. Recordé que en ocasiones, cuando uno se niega a enfrentar sus errores, estos emergen en momentos de vulnerabilidad, haciéndose casi tangibles. Esa visión, aunque confusa, me empujaba a asumir mi responsabilidad y a no evadir lo que había sucedido. Tras un largo rato de introspección, decidí continuar mi viaje. La madrugada comenzaba a asomar en el horizonte y, aunque la lluvia persistía, la carretera parecía menos amenazante. Con cada kilómetro, sentía que, poco a poco, el peso de mi culpa se aligeraba. No es que hubiera olvidado mi error, sino que aprendí a convivir con él, a reconocer que la vida en la ruta, al igual que la vida misma, está llena de aciertos y desaciertos. Esa noche me enseñó que a veces el verdadero terror no viene de lo inexplicable, sino de enfrentarse a uno mismo. La figura que vi en la curva no fue más que un reflejo de mi propio remordimiento, una proyección de la culpa que había mantenido oculta. Comprendí que la carretera de la Rumorosa, con sus curvas y sombras, no era enemiga, sino un espejo que me invitaba a mirar mi interior. Desde entonces, cada vez que recorro esa vía, me aseguro de no dejar que el pasado me consuma. Con la experiencia adquirida, he aprendido a detenerme, tanto en el camino como en la vida, para escuchar la voz interior, para reconocer mis errores y, sobre todo, para buscar la redención en cada nueva ruta. Hoy, al mirar hacia atrás, sé que el verdadero terror no radica en lo sobrenatural, sino en el miedo a enfrentar nuestros propios demonios. La carretera de la Rumorosa me enseñó que la redención comienza cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro y a aceptar que, en ocasiones, somos nosotros mismos quienes nos debemos pedir perdón. Con el corazón algo más liviano y una lección que me acompaña en cada kilómetro, sigo adelante. La noche sigue siendo oscura y la ruta, impredecible. Pero ahora sé que ningún fantasma, por real o imaginario que sea, puede superar la fuerza de un hombre que ha aprendido a redimirse. La mente, en su soledad, puede hacernos oír ecos que no están, pero también revelarnos verdades ocultas en lo cotidiano.
Muy buenas noches, señor. Williams, soy José Martínez, un camionero de 47 años y padre de familia que ha pasado más de 20 años surcando las carreteras de nuestro país. Entre cargamentos, largos viajes y noches de insomnio, he aprendido a lidiar con el silencio, ese compañero tan inquietante en medio de la oscuridad. Esta es la historia de una noche en la que el eco del silencio se volvió casi ensordecedor, obligándome a enfrentar el límite entre la realidad y mi propia mente. Era una noche de invierno. El aire helado y la lluvia fina hacían que el ambiente pareciera más severo de lo habitual. Había salido de Monterrey con la responsabilidad de transportar productos perecederos hacia la Ciudad de México. El reloj marcaba las 23 horas y la mayoría de las luces ya se habían apagado en la ruta. La carretera de la Rumorosa, conocida por sus curvas y paisajes imponentes, se extendía ante mí como un desafío a cada kilómetro recorrido. Desde hacía unas horas, mi camión había estado funcionando sin contratiempos, y la cabina se había convertido en mi refugio personal. Con la radio sintonizada a un canal de música suave, intentaba mantener a raya la soledad que tanto pesa en estas noches interminables. Sin embargo, a medida que avanzaba, empecé a notar ciertos ruidos extraños. Un crujido aquí, un golpeteo allá. Al principio atribuí esos sonidos a la mecánica normal del vehículo en movimiento, pero poco a poco se fueron acumulando y formando un murmullo casi imperceptible, como si la propia carretera tratara de comunicarse conmigo. Mi mente, cansada y a la vez hiperconcentrada en cada detalle, empezó a divagar. Recordé que hace años, en un viaje similar, había tenido un incidente con un desperfecto en una llanta que casi me cuesta la vida. Aquella experiencia me dejó con una alerta constante, un temor irracional a que algo fallara nuevamente en el momento menos esperado. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba el parabrisas y el viento silbaba entre los árboles, la incertidumbre crecía en mi interior. Fue en la mitad de la Rumorosa cuando, de repente, el panel de instrumentos comenzó a parpadear. Las luces del tablero se tornaron intermitentes y el motor emitía un sonido extraño, como si estuviera a punto de fallar. Mi primera reacción fue detenerme en el arcén, en una pequeña área de descanso iluminada tenuemente por un farol desgastado. Apagué el motor y, con el corazón acelerado, me bajé para inspeccionar el camión. Con la linterna en mano, recorrí la cabina y el compartimiento del motor. No encontré nada que indicara un daño inusual, pero la sensación de intranquilidad persistía. Mientras revisaba las ruedas, el silencio del lugar me envolvía y, en medio de esa quietud, juré haber oído un eco, un susurro casi imperceptible que parecía provenir de lo profundo de la noche. ¿Sería fruto del viento o mi imaginación jugándome una mala pasada? Decidí volver al interior del camión, encender de nuevo el motor y continuar con cautela. La duda me carcomía. Cada vez que retomaba la marcha, ese murmullo se intensificaba, mezclándose con el retumbar de mis propios latidos. La radio, que hasta ese momento había estado transmitiendo melodías suaves, empezó a emitir estática intermitente. En más de una ocasión, por el destello de los faros, me convencí de ver sombras que se movían al borde de mi visión. A medida que avanzaba lentamente por la curva de la Rumorosa, el eco del silencio se hizo tan presente que empecé a cuestionar si estaba solo, o si alguien o algo se escondía entre la penumbra. Mi mente, acostumbrada a los largos periodos de soledad, parecía ahora jugarme una mala pasada, mezclando la realidad con fantasías. Cada crujido del camión, cada gota que golpeaba el parabrisas, se transformaba en un latido que resonaba en mi interior. Recordé entonces las palabras de mi padre, un hombre que también había pasado incontables noches en solitario. Hijo, la soledad puede ser el peor de los compañeros si no aprendes a escucharla sin temer. Pero esa noche, el miedo se había instalado de forma sutil
y la frase resonaba en mi mente con un tinte amargo. ¿Sería posible que, en medio del silencio, mi mente estuviese tratando de decirme algo? La tensión llegó a su punto álgido cuando, de repente, noté movimiento en la parte trasera del camión. Creí ver, en el reflejo del retrovisor, la silueta de una persona parada en el arcén, mirándome fijamente. El corazón me dio un vuelco, mis sentidos se agudizaron y, por un instante, la lógica se vio opacada por el pánico. ¿Era acaso un ladrón, un vagabundo, o simplemente mi mente cansada interpretando sombras? Decidí detener el vehículo en seco, con el motor apagado, y bajar para esclarecer la situación. El frío me caló la piel mientras me acercaba con cautela al retrovisor. No había nadie. La figura se desvaneció entre las sombras y la lluvia, dejándome con una mezcla de alivio y desconcierto. Volví al camión sin pronunciar palabra, tratando de ordenar mis ideas. Durante los siguientes minutos, la soledad se hizo casi insoportable. Me quedé sentado en el asiento del conductor, observando la carretera a través del parabrisas empañado, mientras la mente repasaba cada detalle de lo ocurrido. La estática en la radio seguía, como un recordatorio constante de que algo no encajaba en la normalidad de aquella noche. Al reanudar el viaje, decidí poner más atención a cada sonido, a cada vibración. El eco del silencio parecía acompañarme, marcando el compás de mis pensamientos y del latido de mi corazón. La carretera, con sus curvas cerradas y su oscuridad casi impenetrable, se convirtió en el escenario perfecto para una introspección forzada. Llegué a una conclusión inquietante. La soledad y el cansancio podían hacernos percibir cosas que no estaban allí, pero también podían revelar miedos profundos, aquellos que no nos atrevemos a enfrentar en el día a día. Esa noche no hubo agresores ni apariciones sobrenaturales, solo el reflejo de una mente sometida a la presión de la soledad y el temor a lo inesperado. Cuando finalmente alcanzó la madrugada y los primeros rayos del sol comenzaron a disipar la niebla, mi camión volvió a comportarse con normalidad. El panel de instrumentos se estabilizó y la radio retomó su emisión habitual. Sin embargo, el eco del silencio quedó grabado en mi memoria, como una lección de que la mente puede ser tan traicionera como reveladora. Hoy, cada vez que cruzo la Rumorosa en noches solitarias, recuerdo aquella experiencia. No se trata de fantasmas ni de presencias malignas, sino de la vulnerabilidad del ser humano cuando se enfrenta a su propia soledad. Esa noche me enseñó a no desconfiar ciegamente de mi mente, pero a escucharla con prudencia y a buscar en el silencio las señales de alerta que, a veces, nos protegen. Con el tiempo he aprendido a diferenciar entre la alarma real y el eco del miedo. La soledad es una compañera constante en la ruta, pero también una maestra que, en su lenguaje silencioso, nos invita a ser honestos con nosotros mismos. Y así, entre la estática de la radio y el murmullo de la lluvia, sigo adelante, consciente de que lo que oí aquella noche era parte de mi historia, un fragmento de verdad en el eco del silencio. A veces el verdadero terror no se esconde en lo inexplicable, sino en la lucha interna contra nuestros propios temores. Muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo López y tengo 52 años. Durante más de 3 décadas he recorrido las carreteras de México, enfrentándome a caminos traicioneros y a noches llenas de incertidumbre. Ser camionero me ha permitido ver lo mejor y lo peor de la vida. Sin embargo, hay noches en las que la oscuridad no solo es externa, sino que se instala en lo más profundo de uno mismo. Esta es la historia de una de esas noches en la que el silencio se convirtió en mi peor enemigo. Era una noche fresca de primavera, y la luna asomaba tímida entre nubes esporádicas. Había salido de Toluca con la tarea de trasladar una carga de equipos electrónicos a la Ciudad de México. Como en tantas otras ocasiones, la ruta me llevó por la emblemática carretera de la Rumorosa,
una vía que por sus giros y paisajes abruptos siempre ha tenido un lugar especial en mi memoria. Desde el inicio del viaje noté que algo era diferente. El ambiente se sentía más denso, casi como si la oscuridad hubiese adquirido un peso propio. En la cabina de mi camión, el silencio era interrumpido únicamente por el zumbido del motor y el ocasional golpe de la lluvia contra el techo. Intenté concentrarme en el trayecto, repasando mentalmente la lista de entregas, pero había una inquietud que me impedía disfrutar de la soledad habitual de la ruta. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a ocurrir pequeños fallos técnicos. La radio, que solía acompañarme con sus programas de noticias y música, empezó a emitir una mezcla de estática y fragmentos de voces distorsionadas. Al principio, atribuí el fenómeno a una interferencia normal en zonas de difícil señal, pero la sensación era demasiado intensa como para descartarla fácilmente. Mientras conducía por un tramo particularmente sinuoso, noté que la pantalla del tablero titilaba con mensajes de advertencia. «Atención, revisión urgente». Mi primer instinto fue pensar en un fallo eléctrico, pero la tecnología en estos equipos es bastante confiable. Con el corazón un poco acelerado, decidí detenerme en un área de descanso, una pequeña parada con una modesta caseta y unas luces parpadeantes. Bajé del camión y, con una linterna en mano, hice una revisión rápida. Todo parecía en orden. Las conexiones estaban firmes y no había señales de daño en el equipo. Sin embargo, la sensación de inquietud persistía. Mientras me sentaba en un banco de la caseta, el silencio se volvió casi palpable, como si la noche estuviese conteniendo el aliento. Fue entonces cuando recibí una llamada en mi viejo teléfono celular, un aparato que raramente usaba en medio de la ruta. Al contestar, solo escuché respiraciones y un murmullo ininteligible, como si alguien intentara hablar pero se quedara sin fuerzas. Colgué de inmediato, pensando que se trataba de una broma o de una interferencia. Sin embargo, esa breve conexión encendió en mí una alarma interna que no podía ignorar. Regresé al camión y, con el motor encendido, retomé mi trayecto. Cada kilómetro transcurrido se sentía más pesado que el anterior. La radio continuaba con su mezcla de estática, y por momentos creí escuchar en ella fragmentos de voces que parecían repetir mi nombre. La mezcla de luces y sombras en la carretera, unida al parpadeo de las luces del tablero, hizo que mi percepción se viera alterada. En una de las curvas cerradas de la Rumorosa, tuve un sobresalto. Sentí que el camión perdía tracción y, por un instante eterno, la realidad pareció tambalearse. Pisé con fuerza los frenos y logré recuperar el control, pero ese instante de debilidad me dejó una sensación amarga de vulnerabilidad. Me pregunté si aquel fallo no había sido fruto del cansancio acumulado, o quizá del miedo latente que había ido germinando en mí desde el incidente de la llamada. Decidí detenerme nuevamente en una pequeña explanada, lejos de la carretera, para intentar recomponer mis ideas y revisar el sistema del camión con calma. Mientras esperaba la llegada de una posible asistencia técnica, ya que el sistema de monitoreo del vehículo seguía mostrando anomalías, me senté en la cabina y encendí la linterna. El interior del camión, con sus sombras alargadas y su habitual desorden, se convirtió en un escenario de recuerdos y miedos reprimidos. En ese silencio empecé a recordar momentos difíciles de mi vida, la pérdida de un ser querido, decisiones erróneas, y aquellas noches en las que el peso de la responsabilidad se volvía insoportable. La ruta, que siempre había sido mi escape, se transformó en un reflejo de mis propios temores. La voz ininteligible de aquella llamada, la estática en la radio y el parpadeo de las luces parecían conspirar para recordarme que, a veces, el verdadero terror no es lo que nos acecha afuera, sino lo que se oculta en nuestro interior. Durante largos minutos me quedé en silencio, escuchando el zumbido del motor y el murmullo de la lluvia, intentando descifrar si aquello era fruto de una falla técnica o del juego cruel de mi imaginación. La asistencia finalmente llegó. Un joven mecánico se presentó para revisar el sistema eléctrico del camión. Con profesionalismo y sin hacer demasiadas preguntas, comenzó a desconectar y reconectar cables.
mientras yo lo observaba con una mezcla de alivio y recelo. «No se preocupe, don Ricardo», me dijo con voz tranquila. «A veces estos fallos son solo fallas menores, pero es normal que en noches como esta la mente se nos juegue malas pasadas». Sus palabras, tan simples y directas, me hicieron meditar. No quería creer que mis miedos fueran infundados, pero la lógica me decía que, en ocasiones, la soledad y la fatiga pueden nublar el juicio. Agradecí al joven por su ayuda y tras unos minutos de revisión, me indicó que todo parecía estar en orden. El sistema se había reiniciado y la radio nuevamente emitía una señal clara. Una vez retomada la ruta, me prometí estar más atento a mis propios límites. Esa noche me enseñó que, en la soledad de la carretera, el silencio puede amplificar nuestros temores y hacernos dudar de la realidad. No hubo ningún ente sobrenatural, ni presencias que intentaran hacernos daño. Solo fui yo, mis recuerdos y un sistema eléctrico que decidió jugar conmigo en el peor momento. Mientras el amanecer comenzaba a asomar y la niebla se disipaba, sentí que la tensión se desvanecía poco a poco. La carretera de la Rumorosa, con sus curvas implacables y su inmutable silencio nocturno, seguía siendo un desafío, pero ahora lo veía con otros ojos, como un espejo en el que se reflejan nuestras inseguridades y la lucha constante contra nuestros propios miedos. Hoy, cada vez que recorro esa vía, recuerdo aquella noche con un escalofrío en el alma, pero también con la certeza de que el verdadero terror reside en la incapacidad de enfrentar nuestros demonios internos. El silencio de la noche me habló y, aunque la respuesta fue fría y técnica, me dejó una lección invaluable. A veces, lo inexplicable no es más que el eco de lo que llevamos dentro, y el primer paso para superarlo es reconocerlo y no dejar que nos consuma. Muy buenas noches. Mi nombre es Antonio Vargas. Tengo 45 años y llevo más de 2 décadas recorriendo las carreteras de México al volante de mi viejo camión, al que cariñosamente llamo El Errante. Desde que inicié mi vida en la ruta, he aprendido a confiar en la compañía del motor y en la luz de los faros que, en las noches solitarias, parecen ser mis únicos aliados. Sin embargo, hay noches en las que la carretera se transforma en un espejo que refleja no solo el asfalto mojado y las curvas traicioneras, sino también los recovecos oscuros de mi propia conciencia. Esa fue, sin duda, la última parada en la Rumorosa. Era una noche de otoño, con la lluvia cayendo de forma intermitente y la niebla espesa abrazando el paisaje. Había salido de Guadalajara con una carga urgente destinada a la Ciudad de México, y el trayecto me llevó por la infame carretera de la Rumorosa. Desde el arranque, la atmósfera era diferente. No se trataba simplemente de humedad y viento, sino de una sensación sutil de presagio, como si el camino quisiera contarme algo que llevaba mucho tiempo oculto. Mientras avanzaba, mis pensamientos se tornaban en recuerdos. Recuerdo aquella ocasión, hacía ya algunos años, en la que me negué a ayudar a un hombre mayor que se encontraba desorientado en un arcén helado. La prisa y el cansancio me hicieron tomar una decisión irreflexiva que, desde entonces, pesa sobre mi conciencia. Esa noche, en medio del murmullo de la lluvia y el zumbido constante del motor, el pasado se mezclaba con el presente y la soledad me recordaba que no todos los errores pueden ser borrados. La ruta se volvía cada vez más sinuosa, y la luz de mis faros apenas penetraba la densa niebla. En cada curva, el asfalto parecía transformarse en un laberinto de sombras, y el ambiente se impregnaba de un silencio inquietante. Fue en una de esas curvas cerradas, donde el camino se desdoblaba en un recodo casi imperceptible, que decidí detenerme en una de las pocas paradas de servicio. Necesitaba un respiro, un momento para dejar que la mente se aquietara y para recordar, de algún modo, que aún era posible redimirme de aquel error del pasado. La parada estaba ubicada a la vera de la carretera, iluminada de forma tenue por una farola parpadeante. Al estacionar el errante, noté que el lugar parecía detenido en el tiempo.
Un pequeño comedor de paredes gastadas, mesas de madera pulida por innumerables manos y un aire de melancolía impregnado en cada rincón. Fue allí donde conocí a don Ernesto, un viejo camionero de mirada serena y voz pausada, que parecía haber vivido tantas noches en la rumorosa como estrellas en el cielo. «Buenas noches, muchacho», me saludó mientras me acercaba al mostrador, con una sonrisa que mezclaba sabiduría y compasión. «¿Vienes de la ruta larga?». Asentí sin saber muy bien cómo responder. Don Ernesto me sirvió una taza de café caliente y se acomodó en una de las sillas desvencijadas, invitándome a sentarme a su lado. En ese instante, entre el tintinear de tazas y el suave murmullo de la lluvia contra las ventanas, comenzó a hablar. «Esta carretera guarda más que asfalto y curvas, hijo», dijo en tono reflexivo. «Guarda los ecos de decisiones que uno cree haber dejado atrás. Yo he visto muchas almas vagar en la oscuridad, atormentadas por sus propios fantasmas. ¿Alguna vez has sentido que el camino te llama para que enfrentes lo que crees olvidado?». Sus palabras calaron hondo. Sin poder evitarlo, le conté, con voz entrecortada, lo sucedido aquella vez en que ignoré a un hombre que necesitaba ayuda. La culpa había sido un peso constante en mis noches, pero aquella charla, en el ambiente acogedor y melancólico del comedor, comenzó a transformarse en una especie de confesión necesaria. Don Ernesto asintió lentamente, dejando que el silencio hablara por sí mismo antes de continuar. «A veces, el camino te da una segunda oportunidad. No siempre es la voz del destino la que te advierte, sino el eco de tu propia conciencia. Cuando conduces solo y el silencio se hace demasiado denso, es como si el pasado regresara a recordarte que cada error deja una marca imborrable». Sus palabras parecían resonar en mi interior, y en ese instante, la lluvia se intensificó, golpeando con fuerza las ventanas del pequeño comedor. Me despedí de don Ernesto con un apretón de manos que simbolizaba más un pacto silencioso que un simple adiós, y regresé a mi camión con el alma un tanto más ligera, aunque consciente de que aún quedaban preguntas sin respuesta. Al reanudar el viaje, la ruta parecía haber cambiado sutilmente. La niebla se había espesado de nuevo y, a lo lejos, en la penumbra, creí distinguir la silueta de una figura encorvada al borde de la carretera. Mi primer impulso fue desacelerar. El corazón me latía con fuerza mientras trataba de discernir si aquello era real o el fruto de mi imaginación cargada de culpa. Durante unos largos segundos, el mundo se detuvo. La lluvia, el motor, incluso el murmullo del viento, parecían querer confabularse en un silencio cómplice. No podía decir con certeza si se trataba del hombre al que no pude ayudar, o simplemente de una sombra que la noche proyectaba sobre el camino. Sin embargo, en mi interior, algo me decía que aquella figura era un recordatorio, una presencia que había venido a pedirme cuentas. Sin embargo, el temor a enfrentar de lleno el pasado me impulsó a continuar, y con el acelerador ligeramente presionado, volví a poner rumbo hacia la oscuridad. El trayecto se hizo interminable. Cada kilómetro recorría parecía arrastrar consigo ecos de viejos errores, de voces que susurraban «no olvides», «arregla lo que quedó pendiente». La carretera, con sus curvas implacables, se convirtió en un escenario en el que mi mente bailaba con la culpa y la esperanza a partes iguales. Entretanto, el eco de la conversación con don Ernesto se fundía con el sonido monótono del motor, y por momentos me preguntaba si, en realidad, mi redención dependía únicamente de mi voluntad de enfrentar el pasado. Llegué a una intersección donde la señalización era mínima, y decidí detenerme en una segunda área de servicio, más apartada y silenciosa. Allí, en una pequeña estación de gasolina con una tienda de ultramar modesta, me encontré con otro viajero, una mujer de mediana edad, cuyos ojos parecían conocer los secretos del camino. Se presentó como María, y al notar mi semblante preocupado, me preguntó si algo andaba mal. «He tenido una noche difícil», confesé. «A veces,
La carretera te hace recordar decisiones que quisieras olvidar. María asintió con una comprensión silenciosa y me ofreció un té caliente en un pequeño rincón de la tienda. Allí, en medio de un ambiente austero y cargado de nostalgia, me contó que ella también había recorrido la Rumorosa durante años y que en sus viajes había aprendido a interpretar las señales del camino. Sin pronunciar demasiado, me dijo: «La Rumorosa es como la vida, Antonio. A veces te presenta situaciones que parecen sobrenaturales, pero lo cierto es que son reflejos de lo que llevas dentro. No huyas de esas señales. Encuéntralas, míralas de frente y aprende de ellas. Solo así podrás dejar atrás aquello que te persigue». Sus palabras me calaron hondo. Me di cuenta de que la noche no me ofrecía respuestas fáciles, sino una serie de lecciones disfrazadas de sombras y silencios. Con el té en la mano y el rostro aún bañado por la melancolía, sentí que la ruta me invitaba a una última parada, a un último momento de reflexión antes de retomar el camino. Esa noche, en la soledad de la Rumorosa, entendí que la redención no llegaba en un instante, sino que se forjaba en cada decisión, en cada kilómetro recorrido entre la oscuridad y la luz. Después de despedirme de María, volví a mi camión con la sensación de que algo en mí había cambiado. Encendí el motor y, mientras me incorporaba al flujo incesante de la carretera, no pude evitar sentir que la figura que había visto al principio regresaba de vez en cuando en el retrovisor, como si el pasado se negara a desaparecer por completo. El camino seguía siendo el mismo, pero mi mirada había adquirido una nueva perspectiva. Ahora entendía que cada señal, por insignificante que pareciera, tenía un significado, una razón de ser. Durante las siguientes horas, la lluvia fue cediendo y la niebla comenzó a disiparse. La ruta se iluminó poco a poco con el amanecer y el gris de la madrugada se transformó en un tenue resplandor. Con la calma de la mañana, pude reflexionar sobre la noche transcurrida, la parada en el comedor, la charla con don Ernesto, la breve compañía de María y esa enigmática figura en la penumbra, que quizá no era más que un reflejo de mi propia culpa. Sin embargo, en esa mezcla de recuerdos y sensaciones, encontré una especie de paz. La última parada en la Rumorosa me había mostrado que, aunque el pasado nos persiga, la única forma de avanzar es aceptarlo y aprender de él. Ahora, cada vez que recorro la Rumorosa, me aseguro de detenerme un poco más en cada señal del camino. No es que espere ver figuras espectrales o voces en el viento. Es que he aprendido a escuchar el eco de mis propios errores y a reconocer en ellos una oportunidad para ser mejor. La ruta es mi vida y en cada curva, en cada parada, encuentro la posibilidad de redimirme un poco más, de enfrentar mis sombras y, sobre todo, de seguir adelante con la certeza de que el camino, por arduo que sea, siempre me ofrece una segunda oportunidad. Al dejar atrás aquella noche y seguir mi camino hacia la Ciudad de México, me di cuenta de que la verdadera redención no llega en forma de milagro o aviso sobrenatural, sino en el coraje de enfrentar lo que hemos dejado sin resolver. Y así, con el errante rugiendo suavemente en el asfalto y con la memoria de una última parada que me enseñó a ver mis errores de frente, continúo mi viaje. La carretera de la Rumorosa se mantiene en mi corazón como un recordatorio constante de que en la soledad del camino se esconden lecciones profundas y que, a veces, lo que más tememos es justamente lo que más necesitamos enfrentar para crecer. Hoy, mientras el sol se alza y la ruta se extiende ante mí, sé que no he terminado de pagar mis deudas con el pasado, pero he aprendido que la culpa, por muy pesada que sea, puede transformarse en una brújula que nos guía hacia la redención, si tan solo nos atrevemos a escucharla. La última parada en la Rumorosa no fue un final, sino un nuevo comienzo, una invitación a caminar con la frente en alto, a reconocer mis errores y a seguir adelante con la certeza de que cada kilómetro recorrido es un paso hacia un futuro en el que el pasado
ya no tiene poder para detenerme. Con el corazón algo más liviano y la lección bien grabada en el alma, sigo adelante, sabiendo que en la inmensidad de la carretera reside la oportunidad de renacer en cada amanecer, y que el eco de aquella noche seguirá recordándome que, aunque el camino sea oscuro, la luz de la redención siempre se encuentra al final de cada curva. A veces, en la quietud de la noche, lo inexplicable se mezcla con la rutina, dejando preguntas que quizá jamás debamos responder. Muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Salinas. Tengo 38 años y llevo más de 10 años trabajando en la planta de ensamblaje de una fábrica industrial en las afueras de la ciudad. Mi turno es nocturno, lo que me ha permitido acostumbrarme a la soledad y al silencio que reina cuando la mayoría duerme. Sin embargo, hay noches en que incluso esa soledad se ve alterada por sucesos tan extraños que, a pesar de todo, no logras explicarlos con la lógica del día. Era una noche como cualquier otra de mi turno. La oscuridad se extendía sobre la ciudad y yo, en mi ruta habitual, me encaminaba hacia la fábrica. Conduciendo por las avenidas poco iluminadas, mi mente divagaba entre los recuerdos del día y las pequeñas inquietudes que uno acumula cuando sabe que la rutina se repetirá. Pero esa noche algo cambió. Mientras me acercaba a la planta, vi algo que me hizo frenar en seco. En el horizonte, justo encima del edificio principal de la fábrica, unas luces extrañas comenzaron a parpadear de manera irregular. No eran las habituales luces de seguridad ni reflejos de faros distantes. Parecían tener un tono azulado y se movían de forma casi errática, como si siguieran un patrón desconocido. El resplandor se extendía por la parte superior del edificio y, durante unos largos segundos, me sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Con el pulso acelerado estacioné mi camioneta en la entrada, incapaz de apartar la mirada de aquello que parecía desafiar la lógica. Me bajé del vehículo y me acerqué al perímetro de la fábrica. El ambiente era inquietantemente silencioso, y la brisa nocturna traía consigo un leve murmullo que no pude identificar. Mientras observaba, las luces se intensificaron y se dispersaron, formando un halo casi etéreo sobre la estructura. Mi mente, acostumbrada a la monotonía de la noche, se inundó de preguntas. ¿Será algún fallo en el sistema eléctrico? ¿O acaso alguien o algo estaba manipulando las luces desde el interior? No encontré respuestas en ese instante, pero algo en mi interior me decía que aquello no era fruto del azar. Con el corazón aún latiendo con fuerza, subí a mi camioneta y arranqué para dirigirme a la entrada principal de la fábrica. Al llegar, noté que la puerta de acceso estaba como de costumbre, iluminada tenuemente por las lámparas de emergencia. No había nadie en la recepción, y las cámaras de seguridad que normalmente vigilaban la entrada parecían funcionar bien, o eso creí en un primer momento. El ambiente, sin embargo, estaba impregnado de una sensación extraña, como si la misma estructura respirara un secreto. Durante el trayecto hacia mi puesto de trabajo, en el interior de la fábrica, mis pensamientos seguían enredados en lo sucedido. La maquinaria rugía a lo lejos, y el eco de los pasos de mis compañeros se mezclaba con el sonido monótono de las cintas transportadoras. Era casi como si el edificio tratara de ocultar su propia historia en medio del ruido de la producción. Sin embargo, mientras me acomodaba en mi estación de trabajo, me percaté de algo aún más desconcertante. El reloj marcaba poco más de las 23 horas, y justo cuando pensaba que la noche transcurriría sin mayores sobresaltos, la cámara de seguridad ubicada en la fachada principal del edificio, esa que siempre había registrado la entrada y salida del personal, se apagó abruptamente. En la sala de monitoreo, la pantalla se quedó en negro sin ningún tipo de advertencia, como si un corte momentáneo de energía hubiera afectado solo a ese dispositivo. La mayoría de mis compañeros ni siquiera se percataron, pero yo, que ya había vivido noches solitarias en la fábrica, supe de inmediato que algo inusual estaba por suceder. Pasaron unos minutos de tensión en silencio. Mi turno se había iniciado y yo, aunque intentaba concentrarme en mis labores, no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquellas luces extrañas
y la repentina falla de la cámara. Me preguntaba si algún técnico sabría explicar aquello a la mañana siguiente, pero la incertidumbre me mantenía alerta. Fue justo hasta la medianoche cuando ocurrió lo que marcaría el resto de mi existencia. Mientras realizaba un recorrido rutinario por el área de almacenamiento, algo llamó mi atención en uno de los pasillos secundarios. Al final de un corredor poco transitado, en la penumbra de la fábrica, vi una figura humanoide que se movía con una rapidez inusual. La silueta era vaga, casi difusa, y parecía surgir de entre las sombras, como si se materializara de la nada, para luego desaparecer con la misma rapidez. Mi primer instinto fue detenerme en seco y quedarme inmóvil, intentando discernir lo que mis ojos captaban. La figura tenía una forma humana, aunque no lograba distinguir rasgos definidos. Parecía vestida con algo que se mezclaba con la oscuridad, y sus movimientos eran erráticos, como si huyera de algún peligro invisible. Durante esos instantes, el silencio se volvió tan absoluto que pude oír el eco de mi propia respiración. No había gritos ni sonidos mecánicos, solo el leve crujir del pavimento y el distante zumbido de las máquinas. Decidí acercarme, con el corazón en un puño y una mezcla de temor y curiosidad. Caminé despacio por el pasillo, tratando de mantener la calma y no dejarme llevar por el pánico. A cada paso, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Cuando llegué a la intersección donde la figura había sido vista, lo único que encontré fue oscuridad y silencio. La luz de emergencia parpadeaba débilmente, revelando por momentos un entorno desierto. Cajas abandonadas, pasillos largos y nada que explicara la aparición de aquel ser. La inquietud me consumía, y en mi interior comenzaban a surgir preguntas que jamás imaginé tener. ¿Qué era esa figura? ¿Por qué había salido corriendo de la fábrica? ¿Y qué relación tenía con el misterioso fallo de la cámara? Decidí que lo más prudente era informar a mi supervisor, aunque temía que al hacerlo solo se desvaneciera el rastro de lo ocurrido en medio de la rutina. Tomé mi radio y, con voz entrecortada, comuniqué lo sucedido, describiendo cada detalle: la aparición de luces extrañas sobre la fábrica, la repentina inactividad de la cámara y la visión de aquella figura humanoide. La respuesta fue breve y llena de escepticismo. Mi supervisor, José, me dijo que revisara los registros y que no se preocupara. Seguramente se trataba de un error del sistema o del cansancio acumulado, pero yo sabía lo que había visto. Esa noche, la incertidumbre se mezcló con un miedo profundo, y cada segundo transcurrido en la oscuridad de la fábrica parecía alargarse en un infierno silencioso. Decidí pasar el resto de mi turno con extrema cautela, observando todo detalle y anotando mentalmente cada anomalía. Al terminar mi jornada, al salir por la puerta principal, noté que el ambiente exterior parecía haber recuperado su normalidad, como si la fábrica, con todos sus secretos, hubiera decidido guardar silencio una vez más. Sin embargo, en mi interior, la duda seguía latente, y no pude evitar sentir que algo había cambiado esa noche. Durante los días siguientes, el incidente se convirtió en un tema recurrente entre los compañeros, aunque nadie, salvo yo, parecía recordar con claridad la extrañeza de lo ocurrido. Se mencionaron posibles fallos en el sistema eléctrico o errores en el software de vigilancia, pero nada de lo que se dijo lograba disipar la sensación de que algo trascendental había pasado en la medianoche. Revisé, en mis ratos libres, las imágenes de seguridad que se conservaron, pero la cámara afectada no dejó rastro de lo sucedido, solo un vacío negro que parecía burlarse de mi insistencia en encontrar respuestas. Cada noche, mientras me dirigía a la fábrica, recordaba con intensidad aquellas luces que danzaban en el cielo y la figura que, por un instante, pareció desafiar la realidad. Me encontraba atrapado entre la lógica de lo cotidiano y el miedo a lo inexplicable. A veces me preguntaba si lo que vi era producto de mi imaginación alterada por el cansancio, o si, en efecto, había presenciado algo que trascendía la comprensión humana. La incertidumbre se volvió aún más aguda cuando, en una ocasión, uno de mis compañeros de turno,
Marcos, me confesó que él también había notado algo extraño. Aunque con tono vacilante y sin querer profundizar, Marcos mencionó haber visto destellos de luz en la parte alta de la fachada de la fábrica y haber escuchado en algún momento un sonido similar a pasos apresurados en áreas donde nadie debía transitar. Sin embargo, cuando se intentó revisar las grabaciones de otras cámaras, el sistema no mostraba nada fuera de lo normal. El enigma se mantenía intacto y la fábrica parecía guardar celosamente sus secretos. Con el transcurso de los días, la imagen de aquella figura humanoide se fue mezclando en mis pensamientos. Cada vez que el reloj marcaba la medianoche, me encontraba con la inquietud de volver a ver aquello, como si la noche tuviera la intención de revelarme algo que jamás podría comprender. La rutina se volvió un recordatorio constante de que, en la cotidianidad, a veces se esconden momentos que rompen la lógica y dejan una marca imborrable en el alma. Decidí entonces llevar un registro personal de mis observaciones. En mis días libres, después del turno, me sentaba a escribir en un cuaderno cada detalle, cada sensación y cada sombra que pareciera moverse en el límite de mi visión. La escritura se convirtió en una forma de exorcizar mis miedos y de intentar comprender lo que había sucedido aquella noche. Cada palabra escrita era un intento de darle sentido a lo que la tecnología y la rutina no podían explicar. Pasaron varias semanas sin nuevos incidentes aparentes, pero la duda persistía. El sistema de cámaras fue revisado en su totalidad por técnicos externos, quienes concluyeron que se trató de un fallo puntual y sin relevancia alguna. Sin embargo, yo sabía en lo más profundo de mi ser que algo había ocurrido en esa medianoche. La fábrica había sido testigo de un suceso que se negaba a ser explicado con la lógica de la ingeniería o la supervisión rutinaria. Una noche, ya casi resignado a vivir con la duda, me encontraba terminando mi turno y, al salir por la puerta lateral, escuché nuevamente un murmullo sutil, un sonido que parecía provenir de la oscuridad del estacionamiento. Paré en seco y, con el corazón en un puño, miré a mi alrededor. No había nadie, solo el eco de mis propios pasos sobre el asfalto mojado. Pero por un breve instante, creí ver una sombra moverse rápidamente entre los contenedores de basura y los vehículos estacionados. La sensación fue tan intensa que tuve que apretar el acelerador para alejarme del lugar, sin atreverse a mirar atrás. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, el recuerdo de las luces extrañas, la falla de la cámara y la breve aparición de la figura se entrelazaban en mi mente, creando un mosaico de emociones contradictorias: temor, fascinación y una profunda tristeza por la imposibilidad de entender lo inexplicable. No sabía si era una alucinación colectiva, un fallo del sistema o, peor aún, la manifestación de algo que la lógica no podía abarcar. Solo sabía que cada noche, al cerrar los ojos, revivía esos instantes con una nitidez que helaba la sangre. Con el tiempo, la fábrica volvió a la normalidad en apariencia, y la mayoría de los compañeros prefirieron olvidar lo sucedido, tachándolo de imaginación nocturna o cansancio mental. Pero yo no podía sacudirme la sensación de que, en la oscuridad, la fábrica guardaba secretos demasiado profundos para ser desvelados por la rutina. Los ecos de aquella noche me acompañaban en cada turno, en cada trayecto por las avenidas oscuras, recordándome que, en ocasiones, la monotonía esconde destellos de lo inexplicable. Hoy, mientras escribo estas líneas en el silencio de mi hogar, la duda sigue presente. La cámara del edificio jamás volvió a funcionar correctamente esa noche, y los técnicos no hallaron falla alguna en el sistema. Sin embargo, yo sé lo que vi. Las luces que danzaron sobre el techo de la fábrica y la figura humanoide que salió corriendo en plena medianoche permanecen como un enigma sin respuesta. No he encontrado pruebas concluyentes, ni he podido convencer a nadie de la veracidad de mis relatos, pero el eco de aquella experiencia sigue vibrando en mi memoria. La vida continúa, y la fábrica retoma su actividad habitual, pero yo, cada vez que me adentro en ese ambiente frío y mecánico,
no puedo evitar sentir que algo más acecha en las sombras. A veces, en la penumbra de un pasillo desierto o en el zumbido lejano de las máquinas, percibo un leve susurro, como si el edificio quisiera recordarme que hay verdades que escapan a la comprensión humana. Y aunque he aprendido a sobrellevar la incertidumbre, hay noches en las que el temor se asoma, recordándome que no todas las preguntas tienen respuesta. Así concluye mi relato, dejando en el aire la inquietud de lo vivido y la certeza de que, en la quietud de la noche, lo inexplicable se mezcla con la rutina de un trabajador nocturno. Quizá algún día, al mirar de nuevo las imágenes de la cámara rota, o al cruzar por el estacionamiento vacío, encuentre una pista que me ayude a comprender aquello. Pero por ahora, solo me queda aceptar que hay misterios que se ocultan en la penumbra y que la fábrica, con su aparente normalidad, esconde ecos de una realidad que se resiste a ser descifrada. Los fantasmas del pasado se manifiestan en la oscuridad del camino, recordándonos que nuestras culpas nunca se quedan en silencio. Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Ramírez. Tengo 47 años y llevo más de 2 décadas recorriendo las rutas de nuestro país al volante de mi camión, el Errante. Durante tantos años, la carretera se convirtió en mi refugio, en el único lugar donde podía escapar de los problemas que me aquejaban en la vida. Pero hay noches en que, incluso en la inmensidad del asfalto y el silencio de la oscuridad, uno se enfrenta a los fantasmas que creía haber dejado atrás. Esta es la historia de una de esas noches, aquella en la que, tras sufrir una dolorosa traición, la soledad del camino me enfrentó a algo que jamás olvidaré. Todo comenzó meses atrás, cuando mi vida personal se vio sumida en el caos. Mi esposa, con quien compartí años de ilusiones y compromisos, me traicionó de la manera más dolorosa. La infidelidad, ese puñal invisible, me dejó un vacío y una rabia contenida que, a la larga, comenzaron a carcomer mi alma. Cada kilómetro recorrido parecía recordar mis errores y las promesas incumplidas. Durante días me costó dormir, y en las noches de soledad, el peso de mi culpa se mezclaba con la amargura de la traición. La carretera, que siempre había sido mi aliada, se transformó en el escenario de un tormento silencioso. Una noche, después de recibir una noticia devastadora por teléfono, palabras que confirmaban que mi matrimonio había quedado irreparablemente fracturado, me vi obligado a aceptar una entrega de última hora en una localidad lejana. Sin pensarlo demasiado, subía el Errante, con el corazón encogido y la mente turbada. La carga era importante, y el itinerario me obligaba a recorrer cientos de kilómetros a través de rutas solitarias y autopistas desiertas. Esa noche, el cielo estaba encapotado, y la lluvia comenzaba a caer con una cadencia lenta, como si la naturaleza compartiera mi tristeza. Con el motor rugiendo en la penumbra, emprendí el camino. Las luces del camión cortaban la oscuridad de la carretera y, a cada kilómetro, mis pensamientos se debatían entre el rencor, la culpa y el deseo de encontrar una redención que parecía inalcanzable. La voz de mi esposa, sus promesas rotas y su traición se mezclaban con el sonido monótono de las ruedas sobre el asfalto. No era la primera vez que el dolor del engaño se colaba en mi mente, pero aquella noche se sentía diferente, más agudo, casi como si la traición se hubiese transformado en algo tangible, en un peso físico que me arrastraba hacia lo desconocido. Mientras avanzaba por una de las autopistas más solitarias de la región, noté algo que me hizo tensar de inmediato. A lo lejos, en el lateral de la vía, en medio de la oscuridad y la lluvia, se distinguía una silueta que se movía lentamente. Al principio, pensé que era solo un animal salvaje o la proyección de mi cansancio. Sin embargo, conforme me acercaba, mi mirada se fijó en aquello que, a todas luces, parecía algo fuera de lo común. Una figura enorme y oscura, de contornos vagamente humanoides, que emergía entre la maleza y la niebla. La imagen me heló la sangre. Mi mente comenzó a debatirse entre la razón y el pánico.
¿Podría ser que, en medio de mi desesperación, mi imaginación jugara una mala pasada? Pero la figura era inconfundible. Tenía la altura y la robustez que recordaba de los relatos del Pie Grande, ese ser mítico que se decía vagara por los bosques y zonas poco transitadas, dotado de una fuerza sobrehumana. Nunca antes había creído en esas leyendas. Para mí, eran cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, esa noche, frente a mis propios ojos, la realidad parecía desdibujar los límites de lo creíble. Decidí reducir la velocidad y, con el corazón latiendo a 1000 por hora, observé cómo aquella figura se desplazaba por la cuneta, casi como si estuviera huyendo de algo o quizás escapando de sí misma. La lluvia hacía que sus contornos se difuminaran, pero podía distinguir una masa imponente, cubierta de una especie de pelaje oscuro, y unos ojos que, en breves destellos, parecían reflejar una inteligencia salvaje. No tuve tiempo de reaccionar. En el instante siguiente, mi camión se estremeció como si algo hubiese chocado contra la parte lateral. Un golpe seco, casi imperceptible en medio del estruendo de la lluvia, hizo que mi mano temblorosa se aferrara al volante. La fuerza del impacto fue extraña, como si aquella cosa hubiese querido manifestarse con toda su furia. Por un instante pensé que se trataba de una simple roca o un objeto en el camino, pero la sensación, la vibración era distinta. Era casi como si una fuerza sobrenatural hubiese querido recordarme la fragilidad de mi existencia y la inevitabilidad de mis culpas. Con dificultad logré estabilizar el camión y, aunque mis reflejos estaban entumecidos por el shock, decidí detenerme en la banqueta para intentar comprender lo ocurrido. Salí del vehículo con cautela, sintiendo que cada paso resonaba en la inmensidad de la noche. La lluvia, que hacía apenas unos minutos parecía un manto de desesperanza, ahora se tornaba en una cortina de agua y sombras. Me acerqué al lugar donde había sentido el golpe y, entre el barro y la vegetación, apenas logré divisar huellas que parecían demasiado grandes para ser de un hombre. La tierra estaba marcada por unas pisadas profundas y caóticas que se internaban en la maleza. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Acaso era real lo que estaba viendo? ¿Era posible que aquella criatura, semejante a las leyendas del Pie Grande, se hubiera precipitado contra mi camión con tanta fuerza? El silencio reinaba en el entorno, roto solo por el retumbar lejano de mi camión y el golpeteo constante de la lluvia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese preciso instante, comprendí que lo que había vivido no podía ser explicado con la lógica habitual. La culpa, la traición y el dolor que llevaba dentro parecían haber abierto una puerta a lo inexplicable, permitiendo que, en medio de la noche, se manifestara algo de otro mundo. Con el corazón en un puño y la mente inundada de dudas, volví a subir al camión. Aún con la adrenalina a flor de piel, decidí continuar con la entrega. La carga debía ser entregada y, a pesar de lo sucedido, mi rutina no podía detenerse. Durante el trayecto, mis ojos buscaban, en cada sombra y en cada destello, alguna señal de aquella presencia. Por momentos, creí ver en el retrovisor un movimiento que se asemejaba a la silueta del ser, siempre esquiva, siempre oculta tras la cortina de lluvia y neblina. Mientras avanzaba, el recuerdo de mi fracaso personal, la infidelidad, el dolor y la culpa se fusionaba con la incertidumbre de lo que había presenciado. La figura, con su fuerza inusitada y su apariencia descomunal, parecía ser un reflejo de mis propios demonios. La traición que había marcado mi vida ahora se manifestaba en forma de un ser casi inhumano, como si el universo quisiera castigarme o quizás recordarme que nada de lo que uno hace queda sin consecuencias. Llegué finalmente al destino, una pequeña instalación en una zona industrial. La entrega se realizó en silencio. Los responsables apenas hicieron preguntas sobre mi aspecto o mi estado, y yo, con la mente aturdida, apenas pude explicar que había tenido una experiencia extraña en el camino. Nadie parecía querer indagar demasiado, y las cámaras de seguridad del lugar, ahora en pleno funcionamiento, no registraron nada fuera de lo normal.
La figura, las huellas y el extraño golpe parecían haberse disipado con la lluvia, dejándome solo con el amargo sabor del desconcierto. Una vez finalizada mi jornada, regresé a mi hogar en un estado de confusión permanente. Esa noche, entre el insomnio y los recuerdos, traté de racionalizar lo sucedido. ¿Acaso mi mente, saturada de culpa y desesperación, me había jugado una mala pasada? ¿O era posible que, en medio del oscuro camino de la redención, la realidad se mezclara con lo paranormal? No hallé respuestas concretas, solo un silencio inquietante que se instaló en mi interior. Durante los días siguientes, la imagen de aquella criatura se repitió en mi memoria. Intenté relatar mi experiencia a algunos compañeros de ruta, pero la mayoría prefirió desestimar mi relato como consecuencia de un cansancio extremo o de una crisis personal. Nadie quería escuchar que un hombre, marcado por la infidelidad y el dolor, se hubiera encontrado cara a cara con lo inexplicable. Sin embargo, yo sabía lo que había vivido. La huella en el barro, el estremecimiento del camión y la sensación de una fuerza casi inhumana me perseguían a cada instante. Una noche, mientras esperaba la llegada de una llamada de confirmación para una nueva entrega, me aventuré a revisar algunas de las grabaciones de seguridad de mi cabina de camión, en busca de alguna pista que pudiera corroborar mi relato. No hallé imágenes claras, solo la habitual estática de la noche y destellos borrosos que, en mi mente fatigada, parecían sugerir una presencia en movimiento. Esa búsqueda me dejó con la certeza de que, a veces, lo que se oculta en la oscuridad no puede ser captado por la tecnología, sino únicamente sentido por el corazón atormentado. Con el paso del tiempo, la experiencia se fue convirtiendo en parte de mi vida nocturna. Cada vez que iniciaba un viaje, el recuerdo de esa noche me acompañaba como un susurro en el viento, una advertencia silenciosa de que las heridas del pasado pueden cobrar una forma tangible en la soledad del camino. La infidelidad y el dolor me habían dejado cicatrices profundas, y ahora, en forma de una figura que desafiaba toda explicación, se me recordaba que nada se olvida tan fácilmente. Hoy, al mirar atrás, no puedo decir con certeza qué fue aquello que presencié. Algunos días me pregunto si fue el producto de una mente en crisis, deformada por la culpa y la desesperación, o si, en verdad, me encontré con un ser que trasciende nuestra comprensión, un eco de la naturaleza salvaje que habita en lo desconocido. Lo que sí sé es que, desde esa noche, la ruta se transformó en algo más que un medio para transportar mercancías. Se volvió un escenario en el que cada sombra, cada destello de luz en la penumbra, me hace recordar que el pasado, con sus traiciones y culpas, puede manifestarse de formas tan aterradoras que solo el silencio del camino puede contenerlas. He aprendido a caminar con la mirada fija en el horizonte, a no dejarme atrapar por los fantasmas que uno crea en la oscuridad. Sin embargo, en noches especialmente frías y solitarias, cuando la lluvia golpea el parabrisas y el viento susurra entre los árboles, siento que la presencia de aquella criatura se acerca de nuevo, como un recordatorio de que las culpas nunca se olvidan y que en el abismo de la redención puede surgir algo con una fuerza que desafía la lógica. Con el corazón endurecido por la experiencia y la lección aprendida, sigo mi camino. El errante continúa rodando por kilómetros interminables, y aunque la herida de la traición sigue abierta en mi alma, he encontrado en la carretera una especie de expiación. Cada entrega, cada parada en la oscuridad, es un recordatorio de que la vida está llena de giros inesperados y que a veces lo que parece ser un castigo es en realidad la oportunidad de reinventarse. Así concluye mi relato, dejando en el aire la pregunta de qué es real y qué es fruto de una mente herida. No tengo respuestas definitivas, solo la certeza de que, en la soledad del camino, los fantasmas del pasado pueden tomar forma y cobrar una fuerza aterradora. Y aunque nunca logré comprender del todo lo que vi aquella noche, he aprendido a aceptar que algunas experiencias no tienen explicación y que en la mezcla de culpa, dolor y redención se esconde una verdad que solo el corazón puede descifrar.
En la inmensidad del camino y la soledad del destino, lo inexplicable se cuela en la realidad y deja cicatrices que el escepticismo no logra borrar. Mi nombre es Jorge Restrepo, y hace ya 10 años que dejé mi tierra natal, Colombia, en busca de nuevas oportunidades en Canadá. Llegué con pocas maletas y una inmensa esperanza, convencido de que el trabajo honrado y la perseverancia me abrirían las puertas a una vida mejor. Con el tiempo, logré insertarme en el mundo del transporte, convirtiéndome en un trailero en una compañía de logística que cubría rutas por todo el país. Pero jamás imaginé que, en las noches frías del norte, la ruta me depararía un encuentro que desafiaría mi entendimiento. Aquella noche parecía comenzar de forma rutinaria. Después de haber completado varias entregas en distintos puntos del territorio, me dirigía hacia un nuevo destino en el norte de Ontario. El frío era cortante y la nieve empezaba a caer suavemente, dibujando un manto blanco sobre la inmensidad del paisaje. Mi viejo camión, al que cariñosamente llamo La Libertad, rugía sobre el asfalto helado, y en la cabina, entre el murmullo del motor y el zumbido de la radio, intentaba ahogar en música mis pensamientos y la nostalgia de mi tierra lejana. Sin embargo, esa noche algo se sentía distinto. Mientras avanzaba por una ruta solitaria, en medio de un inmenso bosque invernal, noté en el lateral del camino un destello que llamó mi atención. Al principio, pensé que era solo un reflejo de las luces de mi camión sobre la nieve, pero a medida que me aproximaba, pude distinguir una forma que no encajaba con la lógica de la ruta. Era una figura alta, de contornos vagamente humanoides que parecía moverse entre los árboles. La silueta se deslizaba con una agilidad extraña para la fría oscuridad del invierno, y aunque la nieve y la penumbra dificultaban ver sus rasgos, lo que más me impactó fue la sensación ineludible de que esa cosa me estaba siguiendo. Detuve el camión en un arcén apenas iluminado por los faros delanteros. Mi corazón latía con fuerza, y en la quietud de la noche solo se oía el silbido del viento frío. Bajé del vehículo con cautela, mis pasos resonando sobre la nieve compacta. Quería ver mejor aquella figura, pero a cada parpadeo, la silueta parecía desvanecerse en la bruma invernal. ¿Era mi imaginación jugándome una mala pasada después de tantas noches solitarias o realmente había algo ahí? Mientras mis ojos se esforzaban en distinguir detalles, noté que la figura se desplazaba de manera errática, siempre al límite de mi visión, como si se empeñara en seguir cada uno de mis movimientos. Con el alma encogida y la mente llena de dudas, regresé a la cabina y encendí nuevamente el motor, decidido a continuar mi ruta. La sensación de ser perseguido no me abandonó en el trayecto, y cada vez que me detenía en un semáforo o reducía la velocidad en una curva, creía ver en el retrovisor esa sombra inquietante. Durante casi toda la noche, la Libertad siguió su curso por la autopista solitaria, y la criatura parecía siempre reaparecer en algún punto, como si se aferrara a mi trayectoria. Lo que más me desconcertó ocurrió en la última etapa de la entrega. Llegué a un centro de distribución en una pequeña ciudad industrial, encargado de recibir la mercancía que transportaba. Con la expectación de cerrar un día largo y dolorosamente solitario, aparqué mi camión en el patio de carga. Al bajar noté un caos absoluto: cajas esparcidas, contenedores abiertos y la mercancía, que debía estar perfectamente embalada, se encontraba destrozada y esparcida por todo el lugar. Mis jefes, acostumbrados a manejar problemas logísticos, se quedaron boquiabiertos ante el desastre. Nadie podía explicar cómo era posible que, en el trayecto, algo hubiera hecho desaparecer o devorar toda la carga. Intenté explicar lo ocurrido. Relaté, con voz temblorosa, que en el camino había visto una figura extraña, que me había seguido a lo largo de la ruta, y que en algún momento algo había pasado cuando mi camión circulaba por un tramo solitario. Pero mis palabras cayeron en oídos incrédulos. Mis superiores, absortos en la presión de la entrega y en las pérdidas económicas, no quisieron darle crédito a una historia que sonaba a cuento de viejas leyendas. Me dijeron que era el resultado de una mala manipulación, o incluso que tal vez yo había perdido la carga por negligencia. Nadie parecía creer que algo o alguien hubiera podido,
de manera inexplicable, consumir o dispersar toda la mercancía. Durante los días siguientes, la investigación interna no logró esclarecer lo sucedido. Los técnicos revisaron mi camión, los registros de la ruta y las cámaras de seguridad del centro de distribución, pero no encontraron ninguna evidencia concluyente. La única pista era el recuerdo borroso de aquella noche y la sensación de haber sido observado por algo que desafiaba toda explicación. Yo sabía lo que había visto. La criatura, esa sombra humanoide, había estado presente en cada tramo del trayecto, y en un instante, como un fantasma hambriento, había causado el desastre que hoy se discutía en reuniones de urgencia. El dolor y la rabia se mezclaban en mi interior. No solo estaba lidiando con la culpa por los problemas personales que me habían destrozado la vida, sino que ahora, en medio de mi búsqueda de redención, me veía envuelto en un misterio inexplicable que mi propia mente se rehusaba a olvidar. Esa noche, en el frío de la inmensidad canadiense, parecía que mi pasado, con todas sus heridas, se había materializado en forma de un ser imposible, una sombra que devoró mi carga y se llevó consigo cualquier posibilidad de explicación lógica. Durante semanas traté de convencer a mis compañeros de ruta de que algo extraordinario había ocurrido. Algunos me miraban con escepticismo, otros con lástima, y pocos compartían mi temor. La idea de que una criatura, o algo que se asemejara a la leyenda del pie grande, o de una bestia del folclore, pudiera acechar en la inmensidad del norte, se convirtió en un secreto que llevaba conmigo, un peso que me acompañaba en cada kilómetro de soledad. Con el tiempo, mis jefes implementaron controles más estrictos, y mi historial de entregas, aunque impecable hasta ese fatídico día, se vio marcado por aquel incidente inexplicable. Yo, por mi parte, pasaba las noches en vela, repasando mentalmente cada detalle. Recuerdo cómo en una fría madrugada, mientras esperaba en un pequeño descanso en medio de la ruta, el viento traía consigo un murmullo casi imperceptible, como si alguien o algo susurrara mi nombre entre la brisa helada. En esos momentos me cuestionaba si realmente había sido mi mente la que, golpeada por el estrés y la culpa, me había jugado una mala pasada, o si de verdad algo me había seguido con una determinación casi maliciosa. La idea de aquella criatura se volvió parte de mi existencia diaria. Cada vez que veía sombras alargadas proyectadas por la luz de la luna sobre la nieve, mi corazón latía más rápido y recordaba aquella noche en que mi carga se perdió en el misterio. Cada kilómetro recorría se impregnaba de un miedo sutil, un temor a lo que pudiera reaparecer de la nada, acechándome desde el borde de la visión. Las historias de viejas leyendas sobre criaturas del bosque, tan comunes en mi Colombia natal, parecían cobrar un nuevo significado en ese territorio helado y distante. A pesar de que mis jefes y colegas nunca llegaron a aceptar mi versión, yo sabía que la experiencia había sido real. Intenté documentarla de todas las formas posibles. Anoté cada detalle, cada sensación, cada sombra que percibía en la ruta. Incluso llegué a revisar los registros de mi sistema de GPS y de las cámaras de seguridad de La Libertad, pero la tecnología no pudo captar lo que mis ojos vieron esa noche. Los registros mostraban solo la habitual ruta sin incidencias, y las imágenes, borrosas por el frío y la baja iluminación, no ofrecían pruebas concluyentes. El misterio se mantenía intacto. Con el paso del tiempo, la historia se fue convirtiendo en un rumor entre los traileros. Algunos decían que yo había sufrido un colapso nervioso. Otros, que el estrés de ser un inmigrante en un país tan frío y exigente había alterado mi percepción. Pero yo sabía lo que había sucedido. En el silencio del norte, en la soledad de la ruta, una sombra se materializó y devoró lo que por meses había costado transportar, dejando tras de sí un enigma que, hasta hoy, me persigue en cada viaje. Hoy, cuando me subo a La Libertad y arranco el motor, siento que cada ruta es un desafío a la realidad misma. Las noches en la carretera me enseñaron que, a veces,
Los fantasmas del destino se manifiestan en formas tan extrañas que la razón se queda corta para explicarlos. No puedo negar que, a pesar del escepticismo de mis jefes y colegas, el recuerdo de aquella criatura humanoide me sigue acompañado. Cada tanto, en el reflejo del parabrisas, pienso ver una sombra que se desliza tras mi camión, y aunque trato de convencernos de que es solo mi imaginación, en lo más profundo, sé que algo realmente extraño acecha en la oscuridad. Al final, el misterio quedó sin respuesta. La mercancía perdida, el caos en el centro de distribución y mi relato se convirtieron en un tema que se discutía en voz baja entre los que sabían lo que parecía haber ocurrido, pero que, en la fría lógica del día, no podían sostener. Yo aprendí que, en la inmensidad del camino y en la soledad de la noche, hay fuerzas y presencias que trascienden la explicación racional. Quizá nunca se sepa qué era esa criatura. Quizás se trate de una manifestación del destino, una advertencia o simplemente de un error en la percepción de un hombre marcado por la culpa y el dolor. Hoy sigo rodando por las rutas canadienses, con la mirada fija en el horizonte helado y el corazón endurecido por la experiencia. Mi historia es la de un inmigrante colombiano que, en busca de una nueva vida, encontró en la vastedad del norte una lección sobre lo inexplicable y lo ineludible. A veces, en la quietud de la madrugada, cuando la nieve cae silenciosa y el frío cala hasta los huesos, puedo jurar que algo me observa desde la penumbra, recordándome que el camino guarda secretos que nadie quiere admitir. Así concluye mi relato, dejando en el aire la duda de si aquella noche fue producto de mi mente desgastada o si, realmente, una sombra devoradora se hizo presente en mi ruta. Mis jefes jamás llegaron a creer que esa cosa se comió toda la mercancía, pero yo sé lo que viví. En la soledad del norte, donde la lógica se enfrenta al misterio, aprendí que hay realidades que solo el corazón y la intuición pueden descifrar.